Hola Jessy, ¿cómo estás? Muy Hola, Jess. buenas tardes. Bueno, pues esta ocasión vamos a tomar algunos elementos de un libro que nos gusta mucho, que se llama El niño psicótico. Y vamos a hablar de un tema en específico que es el cuidado. Sí. ¿No? El cuidado y la intervención del cuidado y la ley para que ese organismo que nace siendo un organismo biológico pueda tener otros elementos para humanizar su vida. Uh-huh. Y es que en este libro, bueno, a lo mejor muchos o algunos de los que nos puedan escuchar no lo conocen, algunos otros sí, pero es un libro muy bonito que habla acerca de cómo, de todos los elementos que suceden en el nacimiento. Ajá, sí. Para que sucedan ciertas cosas en la niñez y en la vida adulta. O sea, es decir, que hay cosas desde el nacimiento que pueden continuar durante la vida adulta. No es como que se desprenda o como que no tenga nada que ver. Ok. Pero antes de eso, tú hablabas del organismo. Del organismo, sí. Bueno, me fue un poco. O sea, ahí habría que ver cómo que nacemos siendo un organismo. Ajá. Y que luego en psicoanálisis se le da la función del it, de como la cosa, como un algo orgánico, evidentemente. Algo, sí, porque es como, es en la condición en la que nacemos, ¿no? Pero ¿cómo que no nací mi bebé? No, nace un organismo, nace una cosa funcionando. ¿Y qué lo separaría? Una cosa de la otra, literal. Es ahí donde entra este tema del que les hablo, del cuidado. La intervención del otro, la intervención ya sea del mamá, papá o de alguien que esté al cuidado de ese bebé, lo que hace que entonces se comience a humanizar y entonces aparece el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Visto desde el psicoanálisis, claro. Así es. Aparece el cuerpo ya con ciertas marcas. Ajá. Ya a lo mejor diciéndole al bebé a tal cosa. A ver, hijo, qué bonito estás. Tienes la nariz de tu papá. Ajá. Tienes la forma de ser de tu mamá. Tienes, etcétera. Pero entonces ahí va a ser una noción diferente y fundamental entre la noción de la cosa y la humanización. Que todo va a depender del cuidado, del maravilloso cuidado, de la intervención de lo que se le llama el cuidado o la educación y pues lo que implica la cultura y la cultura con las leyes que va o los diques sociales a las que va a invitar la misma cultura. Ajá. Y entonces vale la pena irnos planteando qué pasa con ahora sí, bueno. Justo para el episodio pasado de Frankenstein hablábamos un poco más y ahí se visibiliza justo esa parte. Cuando a la cosa se le quiere mantener como cosa, pero entonces después en este entramaje de cosas, o bueno, de situaciones, para distinguirlo, entre la cosa y ya el cuidado, la cultura, ¿qué pasa? Ajá. A lo largo de su historia en este nuevo personaje existente humano? ¿Qué va a pasar con él entre lo educativo, entre la cultura y pues los cuidados? ¿Cuáles cuidados? ¿Cuidados de qué? ¿Cómo? Ajá. Sí, o sea, como a lo mejor tendríamos que hablar de un ejemplo específico. Por ejemplo, pues no sé. El libro menciona un ejemplo de un bebé que estaba enredado en el cordón umbilical, en inútero, o sea, dentro del útero, y cómo cuando nace, bueno, ya cuando es un niño, tenía muchos terrores nocturnos en donde soñaba que lo estrangulaban, ¿no? Y entonces la madre, pues preocupada porque era lo que le pasaba a su hijo. Y después en la vida adulta
esa persona desarrolla una fragilidad alrededor de la garganta y tenía como sensaciones hipocondríacas acerca de su garganta, ¿no? Se fuera a enfermar de tal. Entonces ahí hay una continuidad. Y cómo interviene aquí el cuidado, pues es muy importante, ¿no? Porque, bueno, cuidar, pues cómo se cuidó ese niño, qué se le dijo a ese niño acerca de su garganta, cómo se puede cuidar él mismo, y que a lo mejor eso no lo lleve a situaciones excesivas que tienen que ver con su propio cuerpo, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, esta persona, pues aparte de las sensaciones hipocondríacas, pues haya algo como de exceso a lo mejor en hablar, en poner en riesgo su garganta. Es de lo que tratamos como de hablar. Sí, y que ahorita me hacías pensar justo en Frankenstein hablábamos de el cuerpo fragmentado. Ajá. Y justo en ese libro, Annie Cordier nos va diciendo, pues tenemos fragmentos de sensaciones al nacer. Cuando nace ese organismo, pues claro que experimenta, claro que vive, pero entonces se requiere de una matriz psíquica que envuelva. Y todo este tiempo hemos estado mencionando que la mente no solo está acá, sino que nos recorre en todo el cuerpo. Y que si nos recorre en todo el cuerpo, pues pasa a ser como esos elementos que va a pasar a ser la madre o quien esté desempeñando esa función primaria, fundamental de eso, de ese niño, ¿no? Sí. De eso que se necesita que sea nombrado como un niño, como un bebé, como un infante. Pero que también habría que ver, por ejemplo, en este caso que tú mencionas, qué pasa con esa garganta, o sea, que por algo requiere esa intervención de esta escritora. Sí, claro. ¿Qué pasa? O sea, se requiere, por eso la importancia del cuidado, ¿no? Uh-huh. Del cuidado de las palabras, que no apunten a algo excesivo, a algo enfermizo, a algo que en lo que parecería, pues que no hay una ley que detenga a lo mejor ese tipo de sensaciones o de vivencias. Y como una ley, desde hace ratito hemos estado planteando esa noción. O sea, ¿va a llegar la policía del cuidado? Sí, ¿Qué onda? O sea, más bien como de, ay, bueno, estoy teniendo terrores nocturnos, ¿no? Y si me pasa tal cosa, y si me ahogo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí la ley no estamos hablando de algo de una policía o de una cuestión, pues sí, pues jurídica, ¿no? Ajá. Sino de lo que está o lo que debería de estar en la mayoría de los seres humanos, que es, no, pues a ver, espérate, no pasa nada, primero vamos a ver, ¿no? Marcando una diferencia, ¿no? Ajá, como que no tiene por qué ser esa situación excesiva. Sí, así como ese famoso caso, hay 1000 videos muy divertidos, aunque pobrecitos bebés, que se están jalando a sí mismos el cabello, nada más que el video toma al bebé llorando así infernalmente y alguien le está jalando el cabello. Y luego se abre el cuadro y ya se ve como el bebé es el mismo el que se está jalando el cabello. Y llega un padre o una madre a decirle ya, a quitarle la mano. Ajá. De donde se está a sí mismo lastimando, causando dolor, y que el niño en un inicio no reconoce que es su propio cuerpo, que es él mismo que se está haciendo todo eso, ¿no? Entonces, justo la ley o los límites o los contornos, justo como el tema de la matriz psíquica, la belleza de esos tipos de escritos reside en que van abriendo como visión, escucha hacia pequeños detalles muy valiosos en el cuidado.
como situaciones que van a hacer una diferencia gigante al momento de cuidar, de intervenir a un pequeño. Sí. Y entre más bebé, pues mejor. Uh-huh. Y pues ahí nos habla mucho del cuidado, del ritmo, de buscar construir un espejo, la figura del espejo, de hacer, pues como, ¿qué otras palabras ahí nos aparecen? Uh-huh. Como canchita para darle un escenario. Sí, o sea, como que que ahí el niño no se quede con esa sensación dolorosa. Uh-huh. Porque lo que nos constituye a nivel de sensaciones desde el inicio, según Freud, Uh-huh. en su proyecto habla acerca del dolor, ¿no? La sensación del dolor y la sensación del placer. Entonces, como, por ejemplo, pues a un niño chiquitito que nace siendo organismo, pues es muy importante que no se le deje en el dolor. Uy, sí. Y que pueda haber una contención o una acción específica, que también la habla Freud, creo que también la habla Freud en el proyecto, del cuidador. ¿Para qué? Para pues arrullar al niño, que se calme. Todo eso es muy importante, o sea, es importantísimo, porque no nada más es callar al niño, sino es que cuando va creciendo, pues que no desarrolle patrones o comportamientos que lo acerquen a lo peligroso de que no exista una ley o un cuidado, ¿no? Sí, de una aversión también al cuidado. Ajá. Y como una cercanía con el dolor. Bueno, sí. Incluso en el caso también muy ficticio, entre comillas, de tenemos que hablar de Kevin, de esa famosa forma de maternar, donde Kevin aparece llorando, siendo un bebé, y la mamá le grita que se desespera, que por favor ya se calle. Y entonces, en lugar de representar donde mismo placer y dolor, justo termina siendo dolor más dolor. Y como la fórmula del cuidado y de la forma de estar en el mundo, el mundo de excesos. Sí. Y qué horror, ¿no? Sí. Y eso queda inscrito en el niño, en el bebé, gracias al cuidado. Uh-huh. Que es súper importante. O sea, también les recomendamos una película o otra película, aparte de la que estás diciendo, que se llama Milagro de Amor, en donde narran el caso de un niño que nace con una dificultad auditiva y con mucho dolor a nivel de los tímpanos, del oído, y cómo el niño pues llora, y como pues ahí estaba la madre conteniendo, pero de todas maneras ese niño no sentía ese cuidado porque había una falla a nivel orgánico. Sí. Entonces, luego pues este niño desarrolla pues un autismo, nada más que gracias a que la madre está ahí, siempre con él, hace un gran trabajo, ¿no? Sí. Que saca al niño adelante y lo pone en otro registro. E incluso eso que mencionas, pues nos aprovecharía hacia irnos a otro tema enorme y pues muy necesario también en la actualidad, donde qué pasa con los padres actualmente, porque de pronto hasta nada más qué se hace frente a un hijo llorando terriblemente. Una cosa es contenerlo, detenerlo y decirle ya, todo bien. Pero otra cosa, entre esos pequeños elementos a abordar, hacer como apuntecitos, pues también va a estar la musicalidad, ¿no? Y la musicalización en el cuidado, que una cosa muy diferente es cantarle a un niño que está pasando por una situación que le duele frente
a otro escenario en el que nada más es un ya cálmate y te agarro los brazos y las manos y las piernas y aquí te tienes que quedar porque así se portan los niños buenos. Pero que justo también se requiere bastante constancia, darle incluso consistencia a esa diferencia, a ese cuidado. Y creo que eso es algo bastante importante en las clínicas del autismo, y ya tú me dirás, tú que tienes mucha más experiencia ¿sí? En el asunto, que ahí van a haber elementos preciosos para la construcción. Y la construcción tanto de un espejo, como nos va a decir Lacan, lo dijo desde un inicio Vallone. Y ¿qué pasa cuando aparece un ángulo de la madre que te refleja una forma de ser más allá de lo que ves literalmente en el espejo, pero que ese espejo está interferido como por el filtro que dan los padres, ¿no? O sea, por ponerle el filtro para que nos quede como un poco más claro. Pero que otra cosa también es construir, darle un tejido al cuerpo, a esos disfraces, a eso que vamos a llevar con nosotros en el día a día para todos lados, y que de pronto no todos los niños lo aceptan. Incluso hay niños con ciertos esquemas de autismo que ni siquiera la ropa toleran, y que no es cosa tan azarosa, sino que tiene que ver con esa constitución de la matriz psíquica. Sí, que esto de matriz psíquica, pues no nada más es digamos, la matriz de la mujer, ¿verdad? Sino que lo envuelve, cuáles fueron las palabras, cuáles fueron las experiencias que la madre tuvo durante el embarazo, como para cubrir a ese niño, qué es lo que espera de él, sí, y previas, cómo lo va a cuidar. O sea, aquí el tema fundamental, o sea, sobre todo para los que tienen hijos, es el cuidado. O sea, que no descuiden a sus hijos. Uy, sí. Y que a lo mejor pueda haber una conciencia acerca de eso, porque sí tiene implicaciones a futuro que pueden ser pues desastrosas. Sí, así es. Sí. Y que de pronto como que luego el punto es que se asume como, bueno, yo como padre tengo que cuidar a mi hijo hasta los 2 años, cuando ya puede caminar y ya incluso puede generar palabras por sí mismo. Pero luego, ¿qué pasa cuando tiene 6 años, 8 años, 10 años? ¿Deja de ser importante la labor del cuidado? Ajá, no. Pues claro que no. O sea, pues incluso el cuidado hasta los 16, ¿no? O sea, la segunda infancia, que va a ser la adolescencia, y que eso es un tema aparte que estaría bien padre dialogarlo. Pero ¿qué es eso? La invitación a las diferentes formas para otorgar un cuidado, independientemente de la edad del infante, quizá también de una manera propia, adulta, que eso va en otros episodios, en otros momentos, pero que el cuidado siempre va a ser necesario en el día a día, con esos matices entre lo educativo y esos contornos que va a permitir la educación y la cultura. Sí. 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 ¿Cómo ves, Jess? Sería eso. Ya otro tema sería del que hablas, ¿no? Acerca del espejo, de la Constitución. Eso podríamos hablarlo otra vez o en otra ocasión. Sí. Pero bueno, eso sería lo que ahorita es el cuidado, ¿no? Y platíquenos, estamos ávidas de sus comentarios. Nos encantaría saber también qué les interesa a ustedes. Sí. Para tomarlo en cuenta para un nuevo episodio. Y nos vemos en la próxima.